Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo ciclo del Major Lives. Espero que anden todos muy bien y como siempre estamos transmitiendo contenidos para vos y tus mascotas. Hoy nos auspicia en nuestra charla el Sostén CG, es nuestro condroprotector, condrogenerador, es nuestro producto que previene el desgaste y el daño de las estructuras de los cartílagos, disminuye el dolor y mejora la movilidad. Viene en comprimido para 30 kilos, saborizado. Es un producto que lo utilizamos mucho y está muy relacionado a la charla que vamos a tener hoy, que es acerca de nuestros perros gerontes. Tips para mejorarles su calidad de vida. Hoy tenemos el gusto y el agrado de presentar al doctor Diego Alfie. Es egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2008, médico veterinario especialista en fisioterapia, acupuntura y filoterapia. Trabaja en la zona sur, más precisamente en Quilmes, donde tiene el Centro de Fisioterapia y Rehabilitación, y se dedica a todo este tema que, sobre todo en nuestros animales gerontes, es muy importante. Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias Matías por la presentación. Buenas tardes, todo tranquilo por acá. Así Bueno, que si te parece podemos empezar ya. sí, perfecto, te dejo todo el mando. Muchas gracias por estar y arrancá cuando quieras vos. Buenísimo. Bueno, entonces lo primero que surge siempre la pregunta cuando vamos a hablar de perros gerontes es cuándo un animalito ya es geronte y bueno, qué signos podemos tener en cuenta para para verlo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo es geronte? No es muy sencillo de responder, depende un poco del tamaño de la raza. Cuanto más grande de tamaño es el perro, antes empieza su etapa de geriatría. Por ejemplo, si hablamos de un Rottweiler o si hablamos de un ovejero alemán o perros de talla grande, podemos decir estimativamente que a partir de los 7 años más o menos lo consideramos como geronte. Si estamos hablando de un caniche o de un perro de raza chica, ese tiempo se tira para adelante, o sea, podemos hablar a partir de los 10 u 11 años. Esto como línea general, o sea, razas grandes a partir de los 7, razas medianas 8, 9 y razas chicas 10, 11. Ahora, todo esto depende un poco del historial clínico de cada animalito. Cada animal es particular. Un caniche, por ejemplo, que tiene 6 años, que no lo consideramos geronte para nada por la edad, pero que tuvo problema de disco, alguna discopatía, un problema de una hernia o dolor de columna o algún problema a nivel de las rodillas, una luxación de rodilla o algún problema que, que, que haga el periodo en el que empieza su etapa de geronte se venga para atrás, digamos, empiece antes. Entonces, como decía, un caniche con 6 años, pero con mucho problema de artrosis de columna o con una hernia de disco, por lo menos a mí me gusta ya considerarlo como un geronte, porque empieza con patologías que son más propias de una edad avanzada que de una edad de juvenil o adulto, por decirlo de una forma. Así que en qué momento un animal es geronte depende un poco de la raza y de cómo fue su vida, su historial médico también, ¿no? Así que, y los signos que podemos ver son varios. Lo primero que nos llama la atención es lo que es en la movilidad, así les cuesta más levantarse, dejan de caminar, como si antes caminaban mucho, empiezan a dejar de caminar, les cuesta incorporarse, entonces capaz pasan más tiempo acostados que haciendo su rutina que tenían antes, la dejan de hacer, la dejan de lado. Hay cambios en su rutina, podemos ver que empiezan a dormir más tiempo, quizás no porque estén más cansados, sino porque les cuesta mucho moverse, entonces, y les puede llegar a doler también, entonces prefieren estar más quietitos. Podemos ver cambios en el peso, podemos ver que hay una tendencia a la obesidad o al contrario, a la pérdida de peso también puede ser. Entonces empieza a haber cambios que nosotros podemos ver en cuanto al peso. En la piel también empieza a cambiar la piel, el pelo, la piel ya no es tan elástica, el pelo empiezan a aparecer canas, pelos blancos, y no tiene ya ese brillo característico que tenían antes, es más opaco el pelo, es como que le cuesta
nos cuesta ver el brillo que tenía antes, quizás. Y empezamos a ver que hay una disminución de la masa muscular. Por eso siempre es importante estarle encima, acariciarlos, tocarlos, conocer a nuestra mascota. Entonces, al conocerlo, si nosotros los acariciamos todos los días, le dedicamos un ratito, en el momento en el que vemos que algún músculo empieza a estar más flojito o que empieza a ver una zona que está más duro de lo que había antes, eso puede ser una contractura. Entonces, puede ser un buen motivo para acudir al veterinario. Esos son los signos visibles, o sea, es lo que nosotros vemos. Después lo que no vemos es como, así como la piel, lo que fuimos viendo, los músculos o el pelo va perdiendo su función biológica, lo que es el aparato digestivo, lo que es el aparato urinario, los riñones también empiezan a perder su función. Entonces, eso ya no lo vemos. Eso lo tenemos que ver con algún análisis clínico que se haga, un análisis de sanguíneo que se haga en la veterinaria. Por eso es importante, ante el primer signo que nosotros vemos, acudir al veterinario porque es la punta del iceberg de lo que no vemos, que son disminución de las funciones digestivas, respiratorias en algunos casos, renales, empiezan a disminuir, ¿sí? Entonces, si nosotros les estamos encima, podemos ver antes cuando empiezan a tener estos problemas y prevenirlos más rápidamente. ¿Cómo mejoramos el ambiente de nuestro perro? Eso es súper importante, porque la mayoría, yo diría que el 90% de los perritos y de los gatos que atiendo, por lo menos, la gran mayoría vive en departamento o en casa, pero el piso siempre es o de cerámica o de parqué, entonces es un piso muy resbaladizo, que eso lo que hace es lastimar las articulaciones, porque al incorporarse, quizás cuando son jóvenes no nos damos cuenta, pero un perrito viejito ya cuando se quiere incorporar en un piso resbaladizo, imagínense, es como de nosotros estar con un yeso y querer caminar en una pista de hielo. Yo siempre pongo esa comparación. Entonces, al tratar de incorporarse, se esfuerzan mucho los aductores, los músculos internos de las piernas, y las articulaciones sufren mucho. Entonces, los procesos de artrosis que deberían ser naturales y demorarse, si vivieran en un piso con pasto o con tierra, el deterioro de esas articulaciones y de esos músculos empieza antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es piso de parqué, piso de cerámica. Lo ideal sería poner un piso con goma eva, ahí como hay en la imagen, a ver si puedo poner el cursor, ahí está. Ese es un piso de goma eva encastrable, hay de este estilo, hay de varios estilos. Lo importante es que sea antideslizante. Puede ser cartón corrugado, por ejemplo, también, o hay que usar un poco la imaginación, pero el piso de goma eva es muy bueno. Entonces, y lo que me dicen siempre los propietarios, no puedo poner el piso goma eva en toda la casa, y es una realidad, pero sí se puede poner un piso de goma eva donde ellos duermen, donde ellos tienen su comida, donde ellos tienen para tomar agua, y los lugares donde más frecuentan, y quizás entre una plataforma de goma eva, pongámosle de 2x2 o de 1x1, podemos hacer un pasillito de goma eva hasta el otro sector donde suele frecuentar. Y van a ver que si los animalitos empiezan a caminar, a transitar por esos pisos de goma eva, quiere decir que les está haciendo bien, que es un alivio. Es impresionante el cambio que hay entre un piso antideslizante y un piso resbaladizo. Ya les digo, es como estar en una pista de hielo tratando de caminar con un yeso recién puesto. Entonces es importante eso. Acá en la figura también se ve un comedero con el comedero y el bebedero levantado, como para que quede a la altura de su cabeza, no muy alto, pero sí que no tenga que agacharse para tomar agua, para comer, porque empiezan con muchos problemas a nivel de cervicales. Entonces, la artrosis también afecta al cuello. Entonces, si encima que tienen artrosis y encima que están en un piso que es resbaladizo, tienen que agacharse para comer, eso los sigue complicando el cuadro. Entonces, un piso antideslizante, elevar los comederos, elevar el bebedero, poner un colchoncito donde duerman, pero que sea no muy mullido, porque también quedan doblados, y tampoco muy finito, porque les va a doler. Tiene que ser una medida intermedia, que eso lo pueden hablar con su veterinario, seguro les va a saber decir bien. Así que... y siempre es importante mantener la temperatura, que no haga mucho calor ni mucho frío donde están los viejitos, y sobre todo, si ya empezaron con algún proceso de incontinencia urinaria,
o de incontinencia, o a veces se hacen caca encima por incontinencia fecal también, es bueno ponerle no un pañal, o sí, pero hay unos productos que se llaman saleas, así, salea con Z, que se consiguen en las ortopedias, o se consiguen en las farmacias muchas veces. Entonces es como un pañal rectangular, ¿sabes?, que se pone arriba de su camita. Entonces, si tienen incontinencia urinaria a la noche, ese pañal va a absorberlo y ellos no van a quedar mojados. Entonces, eso también es algo importante. Si tienen incontinencia urinaria porque ya es viejito, ponerle algo que absorba ese pis que se le escapa durante la noche, porque si no eso puede generar dermatitis en la piel, incomodidad. Eh, Así que esa es una forma de enriquecer el ambiente. La actividad física obviamente está presente en todas las etapas de las mascotas, desde que son cachorros y juegan y corren y se revolean y se tiran y persiguen cosas, cuando son adultos también les gusta capaz explorar, salir a pasear, correr. Bueno, los viejitos también necesitan su actividad física, pero es muy distinto a lo que es la actividad física de un perro joven. La actividad física del animal geronte depende un poco de qué etapa está. Si está en una etapa que está muy dolorido el animal, necesitan acudir a su veterinario. El veterinario seguramente esa primera etapa le va a dar alguna medicación, algún suplemento para disminuir ese dolor y reposo. Seguramente unos 10 a 15 días de reposo. En ese momento no tiene que hacer actividad física, cuando está saliendo de un cuadro muy agudo de dolor. Si ya estamos ante un cuadro crónico donde el dolor agudo pasó, o sea, todo esto siempre está supervisado por el veterinario de cabecera. Todo lo que digo yo acá es solamente orientativo, pero quien decide es el veterinario que lo atendió durante toda la vida. Entonces, la actividad física en el animal geronte tiene que ser rutinaria, tiene que ser constante. Lo que les hace mal a ellos es, por ejemplo, de lunes a sábado no hacerlos pasear y el domingo hacerlos pasear 8 vueltas a la plaza, eso les hace pelota. O sea, lo que hay que hacer es ser constantes y ser rutinarios. A los viejitos les gusta la rutina. O sea, pasa también en las personas. O sea, cuando uno va envejeciendo, yo lo veo a veces con familiares o con... les gusta lo rutinario. A los animales también. O sea, no importa, o sea, sí que importa, pero depende de cada animal cuánto va a caminar por día. Eso lo van a saber con el veterinario que los atienda. Entonces, es independiente de cada animal. Puede ser 100 metros por día, puede ser 400 metros por día, no sé. Pero lo importante es mantener constante ese tiempo. Supongamos que un perrito, un viejito, camina 100 metros por día, bueno, podemos bajarnos una aplicación, que un podómetro o algo que nos marque los metros que ya caminamos, y todos los días que camine 100 metros. Si vemos después de un tiempo, después de una semana, por ejemplo, que esos 100 metros los caminó súper bien, que no llega cansado, que no llega con la lengua afuera, que llega bien y contento, bueno, podemos agregarle 10 o 20 metros más. Entonces, durante la semana siguiente, que camine 100, 120 metros, como mucho. Si sigue estando bien, le podemos subir 10 metros más, pero siempre muy de a poco. Los viejitos necesitan una rutina y están cómodos con su rutina. Si los sacamos de golpe de esa rutina, ya sea de la caminata, o sea, la comida, o lo que sea que los desencaje de su entorno, tiene que ser todo en forma gradual, porque si no, sí les puede. Ellos tardan, el metabolismo está enlentecido en los animales viejitos. Entonces tardan mucho más que un animal joven en adaptarse a esos cambios. Entonces, ¿cuánto tiene que caminar un animal viejito? Eso lo van a consultar con su veterinario. Y lo que les diga el veterinario, van a tener que tratar de respetarlo lo más que se pueda, porque no es lo mismo lo que camina un caniche, ya les digo, que un Rottweiler, pero lo importante es ser constantes, sobre todo es eso. Entonces, la actividad física en los animales gerontes ya no es como en un animal joven que podemos decir, bueno, vamos a jugar, vamos a saltar, vamos a hacer esto y lo otro. Quizás es una caminata tranquila, en lo posible a la misma hora todos los días y constante. Porque si no, enseguida les cuesta volver si nosotros lo hacemos caminar y durante 3 días no caminamos, no lo hacemos caminar o 4, van a ver que ese día ya les cuesta más. Entonces lo importante es la constancia y la rutina. Tratamientos y suplementos en el animal geronte. Bueno, de nuevo vuelvo a lo de siempre.
esto lo maneja el veterinario de cabecera. Cualquier tratamiento que quieran empezar, cualquier suplemento nutricional que le quieran empezar a dar, tienen que consultarlo con su veterinario y él les va a saber decir bien por dónde ir. Si hace falta agregar fisioterapia, se los va a decir ellos. Si hace falta agregar acupuntura, se los va a decir ellos, o algún suplemento, lo que sea. Yo personalmente, o sea, en mi centro de fisioterapia y rehabilitación, trabajo mucho con lo que es fisioterapia, justamente, que es similar a la kinesiología. Trabajo con magnetoterapia, trabajo con láser, terapia láser para disminuir el dolor, trabajo con acupuntura, y hay un montón de suplementos y tratamientos que se pueden hacer. O sea, siempre hay algo para hacer para disminuir el dolor. Lo peor que podemos decir es, bueno, ya a este perrito no hay nada por hacer. Eso es lo único que considero que quizás que está mal, ¿no? Porque en cuanto le ponemos lo estigmatizamos con, no, bueno, ya no se puede hacer nada, no, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si bien no es para curar algo, sí es para hacerlo paliativo. Paliativo significa para disminuir los síntomas. Entonces, suplementos, hay condroprotectores, que son suplementos muy importantes para recubrir toda la superficie articular. Para cuando son viejitos, esa superficie articular empieza a disminuir. Entonces, los condroprotectores hacen que esas superficies estén más hidratadas, entonces no se toquen los huesos, quedan más hidratados. Entonces, los condroprotectores son una excelente terapia. La suplementación con diferentes agentes nutricionales como los omega 3, eso todo lo tienen que consultar con su veterinario, ¿sí? Yo utilizo mucho la fitoterapia, a mí me gusta mucho la medicina con plantas naturales, uso mucho tintura madre de cúrcuma, no solo en tintura, sino que le agrego un preparado que hago con cúrcuma y con aceite de oliva para agregárselo a la comida. Eso es bueno incorporar algunos nutrientes. Hago hincapié siempre en preguntarle a nuestro veterinario de confianza, sin nunca alargarnos solos. Para eso estamos los veterinarios, para guiar en este proceso. Entonces, lo que es fitoterapia, la medicina con plantas, a mí me gusta mucho. Uso mucho tinturas madre, que son de cúrcuma, tintura madre de diferentes plantas, centella asiática. Hay un montón de cosas para agregar. Antioxidantes también es importante. Eso hay un montón de antioxidantes que se pueden dar, como la vitamina E, el selenio, son antioxidantes. Bueno, la vitamina C también en cierta forma. Así que tratamientos y suplementos hay un montón. Lo que hay que hacer es quizás tomar la determinación de empezar un plan y un proyecto a largo plazo. Y siempre supervisado por el veterinario de cabecera. Entonces, siempre hay algo para hacer con los viejitos, ya sea mejorar el ambiente, ya sea mejorar su actividad física, ya sea mejorar su alimentación, su suplementación o algún tratamiento, a veces farmacológico, también puede ser indicado. Entonces, lo importante es tener ganas de que nuestra mascota esté mejor y apoyarnos siempre en nuestro veterinario de cabecera. Así que bueno, me parece que ahí ya, Matías, no sé si queda algo, pero creo que cubrimos todo. Hay un videíto que queríamos mostrar en el que yo estoy trabajando en mi consultorio, en mi centro de rehabilitación. Sí, Diego, ahora pasamos. Mientras tanto, vamos recopilando las preguntas. Dale. Bueno, este es un ejercicio para estimular la sensibilidad y la propiocepción en el pie. Entonces, hay que agarrarle, si quieren, con el dedo gordo por detrás de la rodilla y 2 dedos por arriba de la rodilla y con 2 por abajo, como se haga más cómodo. El tema es levantar y simular el paso, estando el paso, ¿sí? Ese es un ejercicio que yo estoy mostrando como trabajo en mi consultorio. Eso es más que nada para un perrito, si ven, tiene peladito arriba. Ese perrito es un paciente mío, un bulldog que fue sometido a una cirugía de columna. Entonces lo que estoy haciendo ahí es ayudarle con esos movimientos a estimular la sensibilidad, porque, bueno, por una lesión que tuvo, una hernia en la columna, perdió un poco de sensibilidad. Entonces, ese es un ejercicio que yo lo hago en el consultorio, no es para todos los perritos, no es para todos los casos, por eso siempre hago hincapié en consultar al veterinario. Ese es un
ejercicio específico para ese perrito en ese momento. Por eso es importante, acudir siempre al veterinario, y si el veterinario considera que tiene que empezar fisioterapia o rehabilitación, bueno, él les dirá a dónde ir, ¿sí? Muy bien, Diego. Bueno, vamos a empezar se están llegando muchas preguntas, ¿sí? Antes de las preguntas y empezar a responderlas, recordamos otro producto que también está relacionado, que es la energía vital, que es un bioenergizante neurotrófico fisiológico, donde ayuda a sobrellevar la involución presenil y senil, mejora el estado de desorientación, estrés, fatiga, y estimula el dinamismo y la tendencia al juego. Bueno, Diego, vamos a empezar con algunas preguntas, si estás dispuesto. Bueno, por acá nos estaban diciendo que tenía una perrita de 13 años que ya se le cuesta levantarse, y nos preguntan si recomendás llevarla al veterinario, qué es lo que recomendás hacer. Bueno, puede ser como un buen ejemplo para recopilar un poco todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? En principio, lo que hay que hacer es una consulta con el veterinario y comentarle un poco todo lo que está pasando. Y ahí en su veterinario le van a saber decir, o sea, no hay una sola forma de manejar esto. Siempre es lo que en veterinaria llamamos multimodal. Es una terapia multimodal. Hay muchas cosas por hacer y no todas son posibles en cada caso. Por ejemplo, si es un perrito muy grande y a veces es difícil hacer ciertos ejercicios y no otros. Lo importante es que hagan la consulta con su médico veterinario, seguramente empezar con algún suplemento nutricional o algún suplemento para la parte articular, y si el vete lo considera, derivarlo a fisioterapia, donde en fisioterapia lo que hacemos es trabajar un poco todo lo que es el dolor. Lo primero que hay que hacer es atacar el dolor, porque seguramente si están con poca movilidad, si es un perrito de 13 años que está muy quieto, es como uno estar quieto, ¿no? Nos empezamos a contracturar, nos empiezan a doler las articulaciones, nos empiezan a doler los músculos, entonces hay estancamiento de sangre, hay una disminución en el retorno venoso, ¿no? Porque al no caminar se estanca la sangre, porque la sangre necesita que uno camine como para que haga ese ciclo. Entonces, lo importante es hacer la consulta y empezar con hacerle, bueno, quizás es difícil explicarlo por acá, por eso no quiero tampoco meterme mucho, pero empezar con lo que nosotros llamamos movimientos pasivos, que los movimientos pasivos es nosotros mover sus articulaciones despacito, le agarramos la punta de los deditos y le movemos para arriba y para abajo. Es muy sencillo, pero hay que hacerlo siempre y cuando no le comprometamos sus articulaciones. Entonces, por eso, lo de los dedos es fácil, le podemos mover los deditos para arriba y para abajo, y con una pelotita de tenis pasar, si son de esas pelotitas con pinches, mejor, pasarle todo por acá como si fuera haciéndole un masaje en los pulpejos. Y después, moverle un poquito más arriba a la muñeca también. Ya después, para mover el codo y mover el hombro, eso sí ya necesitan la indicación de un veterinario, pero lo importante es arrancar y hacerlo siempre guiado. Entonces, si no están haciendo nada, yo lo que haría sería la consulta con el veterinario y ponerle una goma EVA en donde ande, a ver si con eso lo ayudan a que cuando se incorpore quede un poquito mejor parado y no se esté resbalando permanentemente. Y lo que hablábamos de los comederos, subirle el comedero a la altura de su cabeza, no que quede así el cuello, sino que quede bien, para que pueda comer tranquilo, porque si no, mientras que están comiendo, se están esforzando. Entonces también ahí es un momento de estrés. En vez de ser un momento lindo, el momento de comer, que a todos los animales les encanta, lo viven como un estrés. Entonces levantarle el platito de comida y ponérselo en una superficie antideslizante y hacer la consulta con el veterinario. Genial. Por otro lado, otra muy buena pregunta que están haciendo acá es las escaleras y el perro geronte. ¿Qué hacemos cuando tenemos escaleras en casa y nuestro perro ya es un animal geronte?
Bien, el problema de las escaleras no es solo para el geronte, sino el problema de las escaleras es para todas las etapas. La mayoría de los pacientes que yo atiendo, sobre todo los que son perros de razas chicas, los caniches, ni hablar los salchichas o los bulldog, siempre vienen con problemas de columna porque suben escaleras, y las escaleras cuando las suben hacen que esto es una vértebra, imagínense, y esta es la otra vértebra. Entonces, cuando suben escaleras y le ponen a 45 grados o lo que sea, las vértebras se empiezan a tocar, hacen este movimiento. Y cuando se van tocando, se va inflamando toda la superficie articular hasta que se puede llegar a producir una hernia incluso. Entonces, lo que son escaleras, y los perros grandes también, esos perros que suben y bajan las escaleras a la terraza 20 veces por día, que les gusta ir a ladrar arriba, hay que tener mucho cuidado con eso. Perros viejitos, yo diría prohibido las escaleras, salvo en esos casos en donde él está acostumbrado a hacer piso, caca arriba. Bueno, quizás subir una vez y bajar una vez, o subirlo uno a UPA. Pero las escaleras son un gran riesgo en todas las etapas de las mascotas. Entonces, las escaleras, subir, bajar a la silla saltando, todo eso repercute en la columna, en cualquier parte de la columna, ya sea en el cuello, en las lumbares. Entonces, yo el tema de las escaleras, en los gerontes, excesivo cuidado, y en cualquier de las etapas de la mascota también, muchísimo cuidado. Si se puede poner una de esas corralitos como para los bebés, o para que no suban o para los nenes chiquitos, para que no suban a la escalera, mejor. No es bueno que se acostumbren a subir y bajar escaleras, por eso que les explicaba de las vértebras que sufren muchísimo, y como ellos no se dan cuenta, porque la vértebra no tiene mucho dolor en sí, hasta que el dolor es de golpe. Entonces ellos siguen subiendo y bajando, hasta que un día dejan de subir por un dolor terrible, y puede ser un dolor muy grave que termine como el otro perrito que les mostré, en cirugía. Entonces las escaleras, muchísimo cautela, en cualquiera de las etapas de vida de la mascota. Claro. Y yo ahora te hago una pregunta personal que me surge. ¿Qué pasa con el perro? Tengo un perro geronte que siempre le ladró a los perros que pasan o sale disparado cuando escucha un ruido. ¿Cómo contengo a ese animal geronte que toda su vida salió corriendo para ladrar? Esa es la pregunta del millón, Matías, me parece. No solo en ese caso, sino lo que les digo, hay muchos perritos, sobre todo de los salchichas, que están acostumbrados a saltar arriba de las sillas y bajar. Y la gente no lo puede controlar, y la verdad que es muy difícil. Lo mismo lo que me decís vos, o sea, son cosas muy difíciles de controlar, porque el perrito está acostumbrado a eso, y lo que puedes hacer es atarlo en tal caso, pero bueno, hay que ver, viste, tampoco si está acostumbrado toda su vida a andar, viste, tenerlo atado, tenerlo confinado para que no se lastime, hay que ver qué es peor, ¿no? El remedio o la enfermedad. Entonces, quizás lo importante en esos casos sea hacer una buena suplementación nutricional, hacer hincapié en los paseos, hacer hincapié quizás en que se canse más caminando con nosotros. Si bien ahora no podemos caminar mucho por el tema de la restricción de la cuarentena, del aislamiento en el que estamos viviendo, si hay algún patio o alguna terraza, empezar a caminar por ahí, y que empiece a hacer la actividad del perro un poco más compartida con nosotros, que también eso hay un componente psicológico, si querés llamarlo, porque compartir un poco más de tiempo con ellos también ayuda a bajar sus niveles de ansiedad. Entonces, quizás haciendo eso no tenga esa necesidad constante de andar corriendo cuando pasa un perro, cuando tocan el timbre. Pasar más tiempo con ellos, hacerlos gastar más energía con nosotros, les puede llegar a beneficiar mucho, tanto a nivel físico como a nivel mental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como una manera en que ellos están más tranquilos, más relajados. A ellos les gusta que pasemos tiempo con ellos, entonces, y a nosotros también nos gusta pasar tiempo con ellos, entonces es un buen momento como para tomarlo como una suerte de meditación, o de un tiempo para compartir con nuestra mascota, para que ellos estén un poquito más tranquilos. Sí, no es una solución fácil, ¿no? Pero hay que buscarle. Y bueno, el tema de los salchichas que saltan a la silla, eso es ya prácticamente muy difícil de manejar. Por eso hay que hacer mucho hincapié en todo lo que se pueda. En este caso yo pondría muchísimo piso antideslizante desde donde salta a donde va, de último por lo menos.
como para que cuando salta o cuando cae, caiga en una superficie un poquito más mullida y no caiga directo en la baldosa, que eso repercute más en las articulaciones. Claro, claro, claro. Y acá estoy recopilando, hay muchas preguntas sobre la predisposición racial, como no, vos nombraste recién el salchicha, nombraron el French Poodle. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre las diferentes especies, si tienen alguna predisposición, o esta situación de animal geronte abarca a todos los perros, de cualquier raza, sea o no de raza? No, sí, totalmente, hay una predisposición bien marcada a lo que son perritos chiquitos, bueno, las razas que vos nombraste, lo que son caniches, bulldog, salchicha, son el pug también, son perros muy propensos a las lesiones en la columna, porque a nivel genético, la conformación de esas vértebras que hablábamos ya vienen, son animales en veterinaria llamamos condrodistróficos. Distrofia, condro viene de cartílago, la palabra cartílago, y distrofia viene de una malformación, digamos, de nacimiento ya. Entonces, son animales condrodistróficos, las vértebras son inestables, entonces hay una preponderancia muy grande a la hernia de disco y a los problemas de columna. Lo que son las razas más grandes, generalmente suelen tener más problemas de cadera, porque el mismo peso que tienen que levantar hace que la cadera vaya teniendo problemas, lo que son los Rottweiler, lo que son los ovejeros alemanes. Entonces, como regla muy general, no quiere decir que un perro no pueda tener otro problema. El problema de columna es más para razas chiquitas condrodistróficas y el problema de cadera es más que nada para razas grandes pesadas, que tienen que levantar mucho, tienen que levantar, su propio peso es mucho. Ni hablar de la obesidad, ¿no? La obesidad es algo que no nombramos todavía, lo hablé un poquitito, pero la obesidad predispone muchísimo a que estos problemas se amplifiquen, digamos. Un animal obeso va a tener mucho más problema de columna, mucho más problema de cadera. Hay que controlar el peso de los animales. Una vez que son viejitos, sí, es como me preguntabas recién, quizás esos mismos problemas propios de la raza se hacen más, se amplifican, no sé qué palabra usar exactamente, pero se hacen más presentes. Pero pueden aparecer problemas de otro tipo, porque cuando son viejitos capaz se puede haber algún resbalón, o se pueden haber tropezado o caído, y eso puede generar un problema en un lugar donde no es típico de la raza, por ejemplo, ¿no? Pero la obesidad es algo muy importante que no hablamos tanto hoy, quizás se pueda hablar en alguna otra presentación, porque es un tema muy importante y que predispone a todos estos problemas articulares. Sí, acá me están haciendo también muchas preguntas sobre el tema de la alimentación cuando ya entran en una etapa más adulta y geronte, que sí, es un tema que creo que hay que hacer otra charla para eso, porque es realmente larga. Sí, yo creo que sí, porque primero, bueno, la consulta es con el veterinario que hablamos, ¿no? A ver qué considera darle. Hay muchísimo para hablar. Y la primera pregunta que yo me hago es si vamos a ir con una dieta balanceada, un alimento balanceado, o una dieta casera. Hay gente que le gusta cocinarles, hay gente que le gustaría, pero no tiene tiempo. Entonces, pero esos sí son temas bien específicos de cada caso en particular, y eso está bueno para hablarlo con el veterinario. Lo que son alimentos balanceados hay para todas las etapas de la vida. Y bueno, hay una gran tendencia también a la alimentación casera, la alimentación más natural, pero cada caso tiene que ser evaluado en forma particular. Bien, y ahora te salto con otra especie que es el gato. Sí. Acá nos andan preguntando sobre todo lo que estuvimos hablando, si sirve como recomendación para los gatos gerontes y el uso de fitoterapia en gatos. Bueno, en realidad, viste, Matías, que nosotros hablamos esto antes de la presentación, porque el gato también es como un mundo aparte, ¿no? Un mundo aparte, entonces, sí. Es un mundo aparte. Creo que todo lo que estuvimos hablando es bien apuntado a perros, sobre todo el tema del manejo de los pisos. Igual no vendría mal un piso, pero los gatos se manejan distinto. Incluso con la alimentación son mucho más rutinarios que los perros. O sea, me parece que es un tema, sí, eso es otro tema. Pero bueno, lo que es suplemento nutricional está buenísimo
es lo mismo. Lo que es suplemento nutricional y lo que es fitoterapia es lo mismo para gatos que para perros, digamos. Sí, hay que hacer una consulta con el colega, con el veterinario encargado, pero sí, para los gatos también aplica. Quizás el tema del enriquecimiento del ambiente para gatos es muy distinto, o sea, ya es otro tema. Quizás para los gatos lo más lindo es sí seguirles jugando con algún punto, hacerlo hacer actividad física con algún puntero, láser, o hacerlo perseguir con algún hilito o algo, hacerlo jugar, pero ya todo lo que estuvimos hablando, quizás en algunos gatos subir el comedero un poquitito podría llegar a estar bueno, pero hay que ver cada caso en particular, porque los gatos son muy personales. Todavía me parece que el tema en gatos es más particular que en perros todavía. Porque encima al gato vos le cambiás algo y ya no le gusta, capaz que deja de comer. Está buena la pregunta por la fitoterapia y por las tinturas, porque capaz que le agregás tintura en la comida o algo y no lo quiere comer. Entonces, sí, está buenísimo, pero es más complejo el tema, como siempre con los gatitos, ¿no? Bien, y la sintomatología del gato geronte, ¿se relaciona también con el perro geronte? ¿Lo vemos igual? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestros gatos están llegando a la geronte? Y lo mismo, porque bueno, los gatos quizás en vez de corretear, les gusta trepar, o les gusta, a ellos sí se suben a las sillas, se suben a cualquier lado, ¿no? Se suben a la mesa, pueden aparecer arriba del aire acondicionado, pueden aparecer en cualquier lado. Y vemos que de pronto dejan de hacer eso. Vemos que en vez de saltar, como ellos suelen hacer, siempre que saltan de un lado a otro, que están de un lado y vuelve a aparecer en el otro, ya no saltan, o sea, como que tratan primero de poner la manito en el lugar a donde quieren llegar y después impulsan el resto de su cuerpo. Eso es un signo de artrosis. Lo mismo cuando están más encorvados la columna, se llama cifosis eso. Cuando ellos están con la columna así como más encorvadita de lo normal, eso es un signo de dolor también. Pero sobre todo, el gato deja de comer encima. Si empiezan a dejar de comer, es otro signo de dolor. Hay que tener cuidado con los gatos gerontes y ponerle varias fuentes de agua por distintos lugares, porque a veces les cuesta llegar a la fuente. Hay muchos gatos que toman agüita de la canilla, o les gusta toman agua arriba de la mesada o en algún lado, y si nosotros no estamos muy alerta, quizás empieza a dejar de tomar agua, y eso es un problema mayor todavía, porque se empiezan a afectar las funciones del organismo, sobre todo la función renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los gatitos. Cuando vemos que ya no tienen esa agilidad de siempre de saltar de un lado a otro, sino que tratan de llegar no arrastrándose, pero llegan, ponen la manito en un lugar y después impulsan, o ya no saltan, o si antes tomaba agua de la canilla y dejó de tomar agua de la canilla y solo toma agua de su bebedero, esos son signos de artrosis o de dolor. Entonces, siempre agüita fresca y siempre varios potecitos por diferentes lados de la casa para los gatos viejitos. Porque si encima se estanca el agua, no la van a querer tomar, y sufren mucho de los riñones los gatos viejitos si no toman agua. Claro. Bien. Otra pregunta más, siguen llegando. Estamos entrando en el invierno y obviamente las temperaturas son más bajas. ¿Cómo repercute a nivel articular, óseo, en nuestro nivel geronte, en su metabolismo? ¿Qué tips podrías dar? Buenísimo. Bueno, lo que hablamos en la lámina de enriquecimiento del ambiente, siempre mantener una temperatura constante y estable, ni muy frío ni muy calor. La temperatura en la que nosotros estamos cómodos generalmente es la misma que ellos están cómodos, pero tenemos que tener la precaución de que si duermen en el piso, ponerle algún aislante para que el frío del piso no les llegue a la camita donde están ellos. Quizás una goma eva sirve como aislante. Entonces, una buena base de goma eva, por ejemplo, eso se compra en alguna mercería, una buena base de goma eva, y poner arriba su camita, que hablamos, una cama ni muy mullida ni muy finita, una cama intermedia. Eso lo va a separar y no va a permitir que la humedad y el frío del piso lleguen. De sacarlos a pasear, preferentemente a la hora más cerca del mediodía, ahora en invierno. Ni a la mañana temprano, ni a la tarde noche. Tiene que ser cuando el sol esté brillando, donde no haya mucho frío.
Y bueno, tratar de cuidar la temperatura interna. Los perros y los gatos viejitos tienen el metabolismo general de su organismo está más disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier función biológica, ya sea la digestión, la función urinaria o mantener la temperatura, porque mantener la temperatura una función biológica. Entonces, a los animales viejitos les lleva más tiempo que a un animal joven llegar a su temperatura confort. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que haya cambios abruptos en la temperatura. Alguna mantita o algún pulovercito también se le puede poner, siempre y cuando no le genere alergia o no le genere picazón o molestia, se les puede poner también. Buenísimo. Bueno, Diego, siguen llegando preguntas y hay más. Ahora vamos sí, a pasar tu Instagram y tu mail y después si Dale. querés entrar también al Facebook a responder. Hay muchas y muchas preguntas complejas que por ahí ya para las charlas quedan un poco afuera del vocabulario, que hay muchos doctores preguntando. Pero quería, bueno, primero agradecerte, decirte que te mandaron saludos desde Colombia, Paraguay, Perú, a lo largo de Gracias. Argentina, que están viendo. Decirte gracias por tu tiempo, por la explicación que estuvo muy buena. Recordarle a la gente que esta charla estuvo auspiciada por el Sostén CG, que es nuestro condroprotector. Vamos a dejar acá tu Instagram y tu mail, Buenísimo. cualquier cosa te pueden escribir ahí, me imagino, y ya iremos contestando todas las preguntas que llegaron. Bárbaro, Matías, gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y bueno, sí, si llegaron muchas preguntas, yo las puedo ir contestando en mi Instagram, así que me pueden escribir ahí. Y bueno, en caso de que haya varias, y podemos llegar hasta armar alguna otra presentación con cosas interesantes que quizás nos hayan quedado en el tintero a nosotros cuando armamos esto, y bueno, puede llegar a ser interesante. Sí, sí, ahí te comprometo para hacer Buenísimo. otro live o alguna otra charla y poder abocarnos a otros temas. Muchas gracias, Bárbaro. Diego, por tu tiempo y ahí está tu mail y nos estamos al contacto hablando. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a todos. Gracias a Jessica también y a todos los que estuvieron trabajando en esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo despedimos. Acá cerramos un nuevo Mayor Lives. Transmitimos contenidos para vos y tu mascota. Les agradecemos por estar. Cuídense y nos vemos en la próxima edición. Gracias.